Nuevamente bienvenidos a este Congreso Internacional de Logística y Aplicada. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de conferencias. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Dagoberto Castillo Giraldo, quien dará inicio a esta segunda sesión. Bienvenido. Bueno, creo que la mayoría por ahí me han visto. Soy docente del programa de Ingeniería Industrial. Me ven ya en el último semestre, sistemas de información industrial, en temas de consejería y demás. Este trabajo lo hicimos en conjunto con el ingeniero Pedro. Disculpan si no les he dado los buenos días. Buenos días. No sé si ustedes en sistemas HS vieron la materia anterior. ¿No? Evaluación de impacto ambiental. Sí. Está relacionada con ese tema. Es una metodología para evaluar el impacto ambiental. Bueno, entonces este es el nombre del trabajo, pueden apreciar ahí. Este es el contenido que vamos a desarrollar. Básicamente hay que tener en cuenta que este trabajo depende de otro trabajo anterior que hicimos con el ingeniero Pedro. Ya les voy a hacer entonces una contextualización de ese trabajo y les presento este otro tema. Entonces hubo un trabajo previo donde se hizo un análisis de varias fuentes de información. Dentro de esas fuentes de información se analizaron revistas especializadas, se analizaron artículos científicos, se analizaron normatividad colombiana, fuentes estadísticas del DANE, del Ministerio de Transporte y demás. Una vez que se tuvo recopilada, se hicieron una serie de identificación de variables. ¿Cómo se hicieron esas identificaciones? Pues simplemente se procede a revisar y a ir identificando. Mire, esta norma habla acerca de sistemas de seguridad. Una variable de seguridad. Y así fuimos haciendo una revisión. También tuvimos que hacer una revisión porque el universo de todas, por ejemplo, si hablamos solamente de normatividad colombiana, el universo de normatividad colombiana aplicada al transporte es demasiado amplio. Y sin contar que la normatividad hay una que deroga, o sea, hay una que reemplaza, y actualmente y constantemente se están actualizando y actualizando esas normas. Entonces no todas aplicaban, se hizo una depuración, cuáles aplicaban al tema de estudio. Y después de hacer ese análisis se determinaron que eran 139 variables, que seguían siendo demasiadas. Entonces lo que se hizo fue agruparlas en unas macrovariables y ese fue el resultado. Entonces el resultado de ese trabajo de identificación, ya les voy a contar cuál fue el resultado, pero para que me entiendan un contexto, miren simplemente todos los elementos que hay acerca del transporte en Colombia. Entonces estamos hablando de transporte de pasajeros, ¿cierto? Podemos hablar de transporte de carga, puede haber mercancía peligrosa, mercancía no peligrosa, sobredimensionada, pues pueden haber muchas características. Entonces, en primera medida, de los tipos de transporte terrestre que hay, automotor, nos centramos en el séptimo punto, como he resaltado, el servicio público de transporte terrestre automotor de carga. Pero hacer esa delimitación no era todavía suficiente porque seguía siendo muy amplio. Entonces aterrizamos un poco más el estudio. Estos elementos que aparecen ahí son el tipo de mercancía que vamos a manejar. Básicamente está asociada a mercancía lo que comúnmente conocemos como paquetería. Entonces no vamos a manejar sustancias peligrosas. La idea es que sea un servicio contratado, no es un servicio propio de la empresa. Y acá tenemos entonces el listado de la serie de elementos. Eso aterriza un poco más el estudio. Estas son el detalle de algunas fuentes que se han revisado. Los había escrito un poco anteriormente. Ese estudio entonces nos arrojó esta serie de variables, 21 variables. Pasamos de 139 a 21 variables. Accidentalidad, condiciones climáticas, costos de transporte, cumplimiento al cliente, son algunos ejemplos. Entonces, con ese estudio anterior procedemos a
iniciar con el estudio de la adaptación de la matriz de Leopold a esta nueva problemática. La idea es, la matriz de Leopold trae algo que llama la significancia. Pues hay una serie de impactos ambientales y la idea es identificar de actividades. Y la idea es identificar de un proyecto, por ejemplo, qué actividades son las que más me impactan negativamente al ambiente o me pueden impactar positivamente al ambiente. Pero obviamente acá hay que hacerle una transformación. Estamos en un contexto totalmente diferente. En cuanto al marco teórico, tenemos el tema de la calidad. De forma resumida, grado en que las características cumplen con los requisitos. Tenemos la matriz de Leopold. Para los que no conocen esta herramienta, la idea es que yo tengo una serie de actividades del proyecto y una serie de componentes del ambiente. Y empiezo y analizo cada uno de esos diferentes elementos, los contrasto, determino si tienen relación o no y cuánto es esa magnitud y ese impacto. Entonces voy a hacer un mejor resumen sobre ese tema. ¿Qué metodología seguimos para, desde que tenemos la selección de variables y hasta ya la significancia de las más relevantes para el objeto de estudio? Esta es la metodología que seguimos. Vamos a verla paso a paso. Entonces, como ya les había comentado, el estudio anterior genera 21 variables. Esas 21 variables son el insumo de tabla. Dentro de esas 21 vamos a determinar cuáles son las más relevantes. También hacía falta, si ya tenemos las actividades, hace falta los factores, ¿no? El tema de factores ambientales, acá cómo se determina, lo cambiamos por factores de calidad. Entonces, esos factores de calidad, ¿qué me los da? Me los da una serie de estudios. Los más básicos es el de los primeros autores que vemos en el año 2012. Estos autores hacen encuestas estructuradas y hacen uso de SPSS para determinar 8 variables de estudio, 8 factores de calidad. Y luego en 2015 los siguientes autores realizan un análisis más profundo por medio de varias entrevistas y aterrizan en 5 variables, que son las que podemos apreciar ahí. Entonces ya tenemos dos elementos, tenemos las actividades y tenemos los factores con los que vamos a comparar. ¿Cómo se evalúan el contraste entre los factores y las variables? Con la ayuda de estos diferentes cuadros. Entonces, cada cruce de cuadro, si tiene alguna relación, yo tengo que evaluar, por ejemplo, costos con una variable de tiempo de entrega. Entonces, si están relacionadas de alguna manera, pues entonces yo le trazo una línea vertical para decir que están relacionadas, una línea diagonal para decir que están relacionadas. Y comienzo a evaluar la magnitud y la importancia. Entonces, la magnitud que me representa, toca hacer una transformación acá en los conceptos. Entonces, la magnitud me indica como de todo el factor, qué pequeña parte compone esa variable, o sea, qué tan relevante es esa variable para todo el conjunto del factor. Y lo siguiente es la importancia. La importancia me mide si se presenta un evento negativo, esa variable que tanto me impacta la operación que yo esté evaluando en la parte puntual del factor. ¿Listo? Entonces van de 1 a 10, 1 es bajo, 10 es muy alta magnitud. Lo mismo con el tema de la importancia. Entonces eso nos da como resultado esta matriz, pero bueno, teniendo la matriz todavía no podemos, simplemente tenemos un manejo teórico, ¿cierto? Pero ¿cuál es la idea? Entonces decidimos aplicar una serie de encuestas a expertos en temas de transporte de carga por carretera. Nos ayudamos mucho con el tema de la maestría en logística integral. Entonces, en la asignatura de logística de transporte consultamos con los diferentes estudiantes de la maestría quienes tenían mínimo un año de experiencia en gestión de transporte por carretera. Y durante un año podemos recopilar 3 expertos, y los 3 expertos diligenciaron la encuesta. La encuesta básicamente les explica en detalle cómo es el manejo teórico, cómo son cada uno de los elementos, a qué se refiere específicamente cada variable, cada factor a qué se refiere,
y él comienza y analiza magnitud de importancia. Luego de coger esas 3 encuestas, se trabajan en Excel y se logra condensar y hacer una matriz de resultado, que simplemente es el promedio de todos esos 3 expertos. Con esa matriz ya hacemos bastante, porque podemos desde evaluar la importancia de forma horizontal como de forma vertical. O sea, me hago entender, podemos decir cuáles son los factores más importantes o podemos decir cuáles son las variables más importantes. ¿Listo? Entonces ya tenemos algo por encima del alcance. El alcance era identificar las variables, ahora podemos saber, además de las variables, los factores que son más relevantes. Entonces esta es la matriz resultado. Ahora lo que toca hacer es analizar más profundamente qué significa eso. Entonces, la variable más significativa dentro de esas 21 podemos ver que es con un valor de 96.45. La infraestructura de transporte, le siguen las variables de costos de transporte. Entonces, esos elementos vienen a ser los más determinantes al momento de evaluar la calidad en el servicio de transporte. Si hacemos la suma producto de los diferentes elementos, entonces ya podemos también saber qué factores son los más importantes. El factor más importante, bueno, en orden de mayor a menor, es la seguridad, el nivel de confiabilidad, precio de la operación, duración de entrega y accesibilidad del servicio. También, si nosotros queremos ir más a profundidad, tenemos el factor y tenemos las 21 variables. Le podemos hacer un análisis de Pareto para saber cuáles son las variables más significativas, también para determinar el conjunto estricto que es más importante para explicar o para tratar el tema de calidad del factor. ¿Qué más podemos hacer? Podemos analizar factores de confiabilidad, o sea, coger cada uno, estos resultados que vemos es de cada factor. Escogemos cada factor, le aplicamos el principio de Pareto y podemos entonces identificar para cada uno cuáles son más relevantes y cuáles son menos relevantes. Esos son los resultados del estudio. En cuanto a trabajo futuro, con esta herramienta se pueden hacer muchos trabajos futuros. Se puede desde modelar sistemas, desde evaluar la calidad del servicio de transporte, se pueden hacer simulaciones, cálculos matemáticos, se puede también contrastar este estudio con otros estudios para ver si convergen hacia los mismos factores. Una aplicación que ya le hicimos a este estudio es combinarlo con el método de la guía GTC 45, que es el que se conoce como panorama de riesgos. Ese panorama de riesgos entonces nos permite evaluar factores, variables y determinar el nivel de riesgo en calidad de servicio. O sea, vamos a determinar qué controles hay, qué actividades se pueden mejorar para aumentar el nivel de servicio en calidad. Y esas son unas de las pequeñas aplicaciones. También se puede extender, si ustedes veían, habían 7 tipificaciones de lo que era el servicio de transporte terrestre de carga, transporte terrestre, y se puede expandir entonces al transporte de pasajeros, servicios públicos, temas de taxi. Se puede evaluar este tipo de metodología para identificar qué factores son importantes para otros tipos de modos de transporte. ¿Listo? Entonces, el panorama es amplio de lo que se puede realizar con esta herramienta. No sé qué preguntas tengan al respecto. ¿Qué les parece? ¿Tienen preguntas? ¿Sí me entendieron? Buenos días, gracias. Muy interesante. Utilizaste un modo de transporte, ¿cierto? El terrestre. Lo puedo aplicar al sector aeronáutico, lo puedo aplicar al sector marítimo, y aquí en Colombia, ¿cómo se podría aplicar al sistema férreo si el sistema férreo o el modo de transporte férreo es prácticamente igual? Sí, el sistema de transporte férreo es que no hay sistema de transporte férreo casi, porque tienen acabado. El problema es que, pues sí, básicamente, por ejemplo, el caso en el que les planteé a ustedes de que ya se aplicó
para evaluar nivel de riesgo, se hizo tomando una carretera, un ejemplo puntual. Por ejemplo, en este caso se evaluó de Guaduas hasta Santa Marta, parte de Santa Marta. Entonces la aplicación sería elegir una ruta puntual y empezar a tratar de evaluar los diferentes factores de calidad del servicio de transporte para ver. La idea de esto es identificar los que mejoran. Y en eso tuvieron en cuenta todas los diferentes tipos de carga, por ejemplo las extradimensionadas. No, esas se limitaron en el estudio. Es que el tema de transporte de carga por carretera es bastante amplio. Entonces se limitó a carga y se limitó más, ya no aplica sobre esta pesada, sobredimensionada, no aplica a mercancías peligrosas. Había que sentarse un poco porque es muy amplio para demasiado grande. De pronto ha llevado este modelo a entidades públicas, el Ministerio de Transporte, o sea, que sirva para la toma de decisiones. Lo intentamos llevar al CRUE. ¿Sí saben qué es el CRUE? El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Entonces la maestría de logística está intentando generar vínculos con este tipo de entidades. Entonces ahí está llevando a ese tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, ¿qué les parece? Esa ha sido un placer hacer la presentación.